Antonio Bellido Blanco es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. Es conservador de museos de la Junta de Castilla y León, trabajando actualmente como técnico en el Servicio de Museos de la Consejería de Cultura y Turismo. También ha trabajado en los museos de Valladolid y Salamanca y ha publicado varios estudios en el campo de la prehistoria, la etnología y la museología en el ámbito de Castilla y León. Hoy nos va a hablar sobre la formación de la colección fundacional del Museo Arqueológico de Valladolid. Muchas gracias, Antonio, y cuando quieras. Gracias, Nuria. Y gracias también a Victoria y a Abraham y a toda la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas. Bueno, voy a intentar ser un poco, no sé muy bien lo de los 15 minutos, como no me he medido, no sé, voy a intentar centrarme en temas así concretos de mi exposición para no alargarme mucho. Entonces, bueno, a ver, empezamos. Voy a analizar en concreto el caso del Museo de Valladolid. Entonces, en la ciudad de Valladolid, en, existen coleccionistas en época moderna, más o menos, pero son individuos que corresponden más bien a nobles que tienen colecciones artísticas, básicamente. Entonces, bueno, el caso más paradigmático sería el de... uy, perdón. Vaya, por Dios. Ay. El del octavo conde de Benavente, que está aquí en el un momento determinado de su vida, coincidiendo con la corte, y entonces, bueno, tiene una colección artística. Pero es un caso prácticamente excepcional. En los siglos XVIII y XIX hay otros coleccionistas que son básicamente eruditos, que tienen otro tipo de colecciones y que se centran en el estudio de determinados objetos que eran de su interés particular, que han sido estudiados ya por Eloisa Battenberg. Entonces yo me voy a centrar en el origen del Museo Arqueológico de Valladolid, que viene a surgir a raíz del Real Decreto de 20 de marzo de 1867, que crea el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y al mismo tiempo insta a que en todas las provincias donde hubiese restos arqueológicos de interés, la Comisión de Monumentos crease también a su vez pequeños museos para exposición pública y que la gente pudiese ver esos restos. En el caso de Valladolid se da el caso de que la Comisión de Monumentos no tenía muchos recursos. En principio no tenía apenas dinero, tampoco tenía financiación para disponer de un local, ni tampoco tenía otro apoyo institucional que le permitiese tener unas instalaciones donde exponer nada. Funcionaba prácticamente por la buena voluntad de sus integrantes. Entonces, eh, no pueden dar respuesta a lo que viene marcado por este decreto. Y entonces la Real Academia de Bellas Artes, que era la que gestionaba el Museo Provincial de Bellas Artes, es la que, como tiene más recursos, considera la creación de una comisión arqueológica dentro de su organización, y en 1874 eh, se, se instala esta comisión con 4 miembros que van a empezar a intentar recoger objetos para crear este pequeño museo. Lo primero que hacen es dirigir una carta a posibles colaboradores en las localidades cercanas y a los políticos importantes para intentar que les entreguen objetos, y, y van a intentar eso, un poco conseguir la colaboración de toda la gente que pudiese tener este tipo de objetos. Bueno, aquí voy a leer el texto que tienen en su convocatoria, porque es muy significativo del tipo de objetos que van a recoger. Y además no solamente lo mandan por correo a determinada gente, sino que además se publica en el periódico local en el norte de Castilla, en una de sus páginas. Entonces, un extracto de este texto es explicando un poco el tipo de objetos que solicitan. Son admisibles toda clase de objetos, desde los que pertenezcan a la más remota antigüedad hasta los de principios del presente siglo XIX. No es preciso que sean obras propiamente de bellas artes, pues aunque los cuadros y estatuas se consideren de mucha estimación para este objeto, necesitan ser de una antigüedad respetable para que tengan carácter arqueológico. Generalmente, las pinturas en tabla con dorados, las vidrieras pintadas y las miniaturas de códices, así como las estatuas de piedra que han formado parte integrante de los museos, portadas o sepulcros de las iglesias, son las más indicadas. En arquitectura, todo fragmento con tal que no sea contemporáneo y determine en su forma general o en su ornamentación un estilo de cualquier época de arte.
A más de esto, toda clase de objetos, sea cual fuere su uso y aplicación que hayan tenido, como monedas, muebles, joyas, armas, esmaltes, instrumentos musicales, tapices, telas, ropas, vasijas, mosaicos, azulejos, cerraduras, llaves, etcétera, hasta los clavos de las puertas, si son antiguos y de una forma y tamaño poco común, así como todo lo que parece en las excavaciones y en las ruinas, tiene desde luego un interés inmediato en el caso presente. Entonces se solicita todo este tipo de objetos y además se hace con un cierto afán científico y entonces se le pide a la gente que no se remonte sus pesquisas a objetos de importancia aparente, sino que fije su atención en toda cosa que no sea de construcción moderna. Pues esta comisión y sus corresponsales, por consiguiente, a través del fin científico que les guía, tienen que aparecer en su forma exterior como rebuscadores de trastos viejos, por más que después estos trastos y estas antiguallas sirvan más eficazmente para el estudio de la historia del arte comparativo y de la manera de ser religiosa, política, civil, militar, etcétera, de nuestros antepasados. Bueno, me parecía un texto significativo, como la publicación no lo voy a poner entero, pues aquí lo he colado. El tipo de objetos que entrega la gente, bueno, pues son tremendamente variados. Voy a hacer un repaso rápido. Hay de bellas artes, tapicerías, bueno, armas, pequeñas esculturas de bronce, chapas, figuras en madera y en cerámica, distinto tipo de útiles, tanto pues, para el trabajo textil, por ejemplo, pequeños muebles. Bueno, es una gran variedad de objetos lo que entregan los vecinos de Valladolid. Indumentaria, elementos de arquitectura, decoración arquitectónica, piezas arqueológicas, sobre todo de época romana. Algunos objetos de época justo prerromana, pero la mayoría son piezas de época romana. Muchas monedas y sellos también, sellos del siglo XIX. Cerámicas de todo tipo, desde azulejos a vajillas de conventos y vajillas domésticas particulares. Bueno, más cerámicas. Algunas, como las vasijas de la derecha y las pequeñas figuritas también de la derecha, son restos que se encontraron en excavaciones arqueológicas, vamos, no en excavaciones arqueológicas, más bien en hacer demoliciones de edificios y en obras, en antiguos edificios que se destruían para construir otros nuevos. Y también, pues eso, libros antiguos, pergaminos, elementos impresos, estampas con santos y un montón de cosas de este tipo. Bueno, respecto al qué gente daba este tipo de objetos, bueno, con todos estos objetos, finalmente se crea, a los pocos meses, se crea el museo en las instalaciones del Palacio de Santa Cruz. El Palacio de Santa Cruz era donde estaba ya antes el Museo de Bellas Artes, entonces es una de las dependencias que no estaban ocupadas por el museo, se crea este museo con los primeros objetos que habían empezado a ir donando. Las donaciones no solamente se producen durante el primer año, sino que durante toda la primera década de vida del museo se van de continuo incorporando nuevos objetos que se van instalando en el museo. Y en el año 79, la Comisión de Monumentos creaba otro museo independiente por su cuenta, pero que en realidad se unifica con el que ya estaba creado en el año 76 y ocupa las nuevas instalaciones. Pero ya cobra más sentido el mandato que habían recibido del Real Decreto de 1867. Respecto a los donantes, bueno, pues hemos intentado indagar un poco en la vida de la gente, porque la referencia que viene en la documentación del museo simplemente es el nombre. Entonces, bueno, hemos intentado a través de publicaciones antiguas y sobre todo a través del Diario del Norte de Castilla, buscando menciones a cada una de las personas que habían donado objetos, hemos intentado recuperar alguna información sobre ellos. En principio, la lista de donantes abarca 230 individuos, pero no hemos podido conseguir los datos de todos, pero sí de gran parte. El grupo principal, el más numeroso, bueno, aparte de que el 3/4 partes son hombres, profesionalmente la mayoría, el grupo más grande son políticos, que además de ser políticos, pues tienen otras ocupaciones, son terratenientes, abogados, algún industrial, pero bueno, su ocupación principal sería político. Luego hay abogados, que también algunos son propietarios y funcionarios, hay propietarios de tierras, hay 7 profesores de universidad y 10 de instituto, alguno además es arquitecto y artista, hay dueños entre los comerciantes está un dueño de camisería, de cafés, un relojero, un impresor, fabricantes de cerámicas, en la construcción hay 2 arquitectos y un maestro de obras, hay médicos de distintas especialidades,
religiosos, de ellos la mitad son párrocos y hay un par de hermanos agustinos, hay varios militares de alta graduación, el más bajo es un capitán. Y luego, bueno, hay más gente también que dona objetos. Y entre las mujeres, las menciones son más escuetas y es más difícil localizar su adscripción, por así decirlo. Entonces, bueno, varias se identifican como señoritas simplemente, son hijas de algunos de los políticos o abogados que también donaban objetos. Y algunas aparecen viudas de militar, una viuda de un maestro de obras. También hay hermanas y madres de políticos o de profesores. Y luego que hayamos podido identificar como profesionales independientes, hay una bailarina, una actriz, una propietaria, una ama de cría, una directora de la Escuela Normal para Maestros, 2 pintoras y un estudiante de la Academia de Bellas Artes. Respecto al tipo de objetos que entregan, la mayoría son objetos de carácter familiar. Bueno, las mujeres entregan más abundantemente este tipo de cosas que señalo aquí: indumentaria, joyería, cajas de rapé y algunos útiles de trabajo textil, y los hombres de manera más característica son los que entregan monedas y medallas conmemorativas. Algunos entregan cosas relacionadas con su trabajo. Hay un notario, por ejemplo, Castor Simón Toranzo, que entrega 9 papeles sellados correspondientes a distintos reyes, desde Carlos II hasta 1879. Hay un autor de libros sobre el paso de Valladolid que entrega varios documentos antiguos del siglo XVIII y XIX. Hay un escultor grabador, José Esteban Lozano, que entrega 4 medallas realizadas por él mismo, junto a otras 2 que eran de otro autor distinto. Bueno, un poco así. Y entre los donantes, el personaje más destacado sería Mariano González Moral, que actúa como intermediario de muchas pequeñas donaciones de familias. Él tenía muchos contactos en Valladolid y entonces interviene relacionándose con muchas de estas familias, intentando que, si sabe que tienen algún objeto antiguo o algo interesante que pueda servir para el museo, se dirige a ellos, y entonces no figura en la documentación conservada en el inventario el nombre de las familias, salvo excepcionalmente, aparece el nombre de Mariano González Moral. Luego, aparte, hay algunos donantes más destacados, los que hemos constatado que tenían colecciones particulares. Así es, brevemente, eso: Pablo Alvarado Arnaiz, que era oftalmólogo, pues dona varios objetos, pero a lo largo de su vida fue adquiriendo objetos de valor artístico e histórico, hasta formar un gabinete de más de 1.500 objetos, que incluían pues todo tipo de cosas: llaves, clavos, armas, adornos metálicos, medallones, cajitas, esculturas, algunos muebles, piezas de marfil, bueno, un montón de cosas. Y luego hay algunos coleccionistas más que están recogidos por Luis Abatemer también. Bernardino Martín es un erudito filólogo, anticuario y epigrafista que tiene una notable actividad en el ámbito de la arqueología palentina, y entregó también algunos objetos al museo. Evaristo Cantarapiedra era ebanista y vendedor de muebles, y también tenía una colección de piezas arqueológicas y monedas celtibéricas, romanas, griegas, y también entregó algunos objetos al museo. Y Venancio Aulestiarte, pues en su legado, en su testamento, indica que se entreguen objetos también a la colección del museo. Bueno, y ahora, para finalizar un poco así, quiero contextualizar un poco todo este fenómeno del coleccionismo en vallisoletano, señalando que, bueno, en esta época, a finales del siglo XIX, hay un gran interés entre coleccionistas americanos y europeos para conseguir objetos. Y entonces, dentro de este mercado que se genera, he estado intentando indagar un poco en Valladolid, que era el caso de lo que se daba, y a través del norte de Castilla he encontrado algunas referencias. No existiría una tienda de antigüedades como tal, pero periódicamente, ahí he puesto a la izquierda una escala en la que se ve las referencias que he encontrado, determinados individuos aparecían en Valladolid, ponían un anuncio en el periódico y permanecían durante 3 días, 4, una semana, alojados normalmente en un hotel, en una fonda, y reclamaban un poco a la gente que si tenían objetos de valor y los querían vender, pues que estaban allí para atenderles. Bueno, pues recoger un poco lo que suelen poner estos anuncios, pues solicitaban toda clase de libros antiguos y modernos, objetos antiguos como monedas, escudos, dagas, espadas, sellos, papel de envolver de periódicos y de libros. Y lo más general es que compren gran variedad de objetos. Se compran porcelanas, jarrones de China, loza fina, española y extranjera, vajillas de plata, tapices, colchas bordadas, trajes antiguos, telas, bronces, cajas tabaqueras,
joyas de oro, plata, perlas y piedras finas, abanicos, cuadros, grabados, encajes, muebles tallados, escritorios, reclinatorios, armas, relojes, candelabros, pinturas, escultura, ornamentos de iglesia, marfiles, bueno, multitud de cosas y todas las rarezas de tiempos pasados. Y aunque en los primeros anuncios, en los años 70, no se menciona, a partir de los años 90 siempre se hace mención específica en los anuncios a los altos precios que se van a abonar para intentar atraer a más gente y, y eso, intentar captar el interés de los posibles vendedores. Entonces, bueno, dentro de esto me resultaba muy interesante que se apreciase el papel que el museo tuvo de recogida en estos años en que los anticuarios aparecen por allí para llevarse cosas para el comercio europeo y americano e internacional. El museo captó muchos de esos objetos que se podían haber perdido y se conservaron gracias a la labor del Museo de Valladolid. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería destacar.